Mi nombre es Maribel Campo y soy colaboradora docente de la Universidad de Salamanca en materia de discapacidad. Este vídeo se titula Marco conceptual, educativo y jurídico del diseño para todas las personas. En él daremos a conocer el diseño para todas las personas como concepto, describiremos su rol en el ámbito educativo, su marco normativo, así como su encuadre en la Agenda 2030 y específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de Calidad, cuya misión es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Diseñar para todas las personas significa pensar en todas ellas cuando planificamos, desarrollamos o implementamos aquello a lo que nos dedicamos. Tuvo sus orígenes en el concepto de diseño universal, definido así por el Center for Universal Design, diseño de productos y entornos para ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación o diseño especializado. El diseño para todas las personas es una estrategia de cambio actitudinal donde no se espera que la persona se adapte a las características de un producto o un entorno inflexible, sino que es el producto el que debe adaptarse a las necesidades o a las características de las personas. En el entorno educativo, el profesorado debe incorporar tres principios: utilizar múltiples medios de representación, múltiples medios de expresión y múltiples medios de compromiso o motivación para asegurar que todas las personas puedan participar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos tres principios son la base del diseño universal para el aprendizaje, DUA, enfoque que considera la aplicación del diseño para todos en el ámbito pedagógico. El diseño para todas las personas, aplicado a la terminología que UNESCO plantea internacionalmente, se traduce en términos como diversidad, equidad, barreras al aprendizaje y a la participación e inclusión, como proceso que ayuda a superar los obstáculos o barreras que limitan la presencia, la participación y los logros de todos. A nivel internacional, el concepto de diseño para todas las personas tiene su fundamentación jurídica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asociación General número 4 de su comité, así como en la Estrategia Europea sobre Discapacidad, Una Unión de la Igualdad, Estrategias sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030. Normas todas ellas en las que se reconoce el diseño para todas las personas y el diseño universal como principios necesarios. En España, la última definición de diseño para todas las personas está recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, así como en la normativa autonómica española. Desde el ámbito educativo, la Ley Orgánica de Universidades y su modificación, LOMLOE, el Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como la Estrategia Española sobre Discapacidad, difunden también este concepto. ¿Cómo encaja el diseño para todas las personas en la Agenda 2030? El documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a modo de brújula para que nadie se quede atrás. Con ellos, una de las prioridades de esta Agenda Universal para todos los países es buscar la igualdad entre las personas. El diseño para todas las personas encaja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que fue consensuado en 2015 en la Declaración de Incheon y titulado Educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La Agenda Mundial de Educación 2030, coordinada por UNESCO, plantea que cada persona es igual de importante y que no podemos permitir que nadie se quede atrás en materia educativa, ya que la educación es clave para que las personas puedan salir de la pobreza. Como resumen, en este vídeo hemos comenzado ubicando el concepto de diseño para todas las personas. Seguidamente, hemos descrito la implicación del diseño para todas las personas en el ámbito educativo, centrándonos en el diseño universal para el aprendizaje. A continuación, hemos resumido la normativa en la que se fundamenta y, por último, lo hemos relacionado con ese objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, educación de calidad.
Todos los niveles del sistema educativo influyen en garantizar la equidad en situaciones de diversidad. Utilizar el diseño para todas las personas como estrategia, procurando la equidad y la participación de todas las personas en el día a día del aula o en la docencia virtual, es un primer paso para conseguir una cultura de inclusión en los centros, en la enseñanza y en los sistemas educativos. Que nadie se quede atrás.